una de las cosas que para mí es sumamente importante es tratar de, más que presentar un problema, presentar una situación de culpabilidad permanente, porque algunas veces, sin querer, los pastores, líderes o una persona que esté ejerciendo un ministerio cristiano en alguna parte, tiende a explicar o a poner los problemas que la gente tiene o lo apartado de Dios que pueda estar, pero no da soluciones, no plantea cómo salir de situaciones, cómo entrar en una situación de unidad con Dios. Entonces el tema que yo traigo hoy día para usted es cómo tener una relación simple y sencilla con Dios. ¿De qué depende eso? Porque la Biblia dice que no fuimos nosotros los que, no fuimos nosotros quienes buscamos a Dios. Dios fue el que nos buscó a nosotros, a todos nosotros. Dice que la iniciativa no fue de nosotros, fue que Dios se acercó a nosotros. Entonces, bajo esa premisa, bajo ese pensamiento, si Dios se acercó a nosotros, ¿qué quiere Dios de nosotros para tener esta relación? ¿Cómo tener una relación sencilla, simple? Las bases de esa relación. Entonces, quiero compartirle a ustedes un poco de eso. A algunos va a ser un recuerdo, para otros va a ser una cosa novedosa. Y si usted tiene alguna pregunta que hacerme, me lo hace. No. Entonces, vamos a partir con un texto. La Biblia tiene muchos textos, pero vamos a ver Miqueas 6, del 6 al 16, donde Dios plantea su inconveniente para establecer una relación con los hombres y qué es lo que pide para establecer esa relación. En Miqueas 6, del 6 al 11, vamos a leer, vamos a leer en dos partes porque es muy grande el texto que vamos a leer. Leemos entonces, dice, esto está en Miqueas. Miqueas es un libro, es un profeta, y es un libro que está en el Antiguo Testamento. Explico, ya que estábamos escuchando música judía. La Biblia se compone de dos partes. El Antiguo Testamento, que es la historia de todo el pueblo judío, y termina eh, cerca de 300, 400 años antes de la venida de Cristo. Y termina con el libro de Malaquías, que es uno de los últimos profetas. A todo esto quiero decirles que el orden que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, le tenemos puesto a la Biblia, no es el mismo orden, al Antiguo Testamento no es el mismo orden que tienen los judíos. Ellos los ordenan de otra manera. Entonces, pero son los mismos libros, exactamente los mismos libros. Entonces, ellos tienen lo que ellos también le llaman el Tanaj. Les recuerdo a ustedes, estoy tratando de explicarles, el Tanaj son todo el Antiguo Testamento. La Torá son los 5 primeros libros que nosotros consideramos el Pentateuco, los 5 primeros libros que hablan desde la creación hasta la formación un poco del pueblo de Israel y toda la ley que hubo en torno a eso. Entonces, y nosotros además tenemos en la Biblia nuestra, tenemos el Nuevo Testamento, que es toda la vida de Jesucristo hasta la revelación del Apocalipsis de Juan, de las cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos. Eso es lo que compone la Biblia. Entonces, Miqueas es uno de los tantos profetas que escribió, que no sé, que no son de los profetas más destacados, pero es un profeta, que es importante. Entonces voy a leer Miqueas, el libro de Miqueas 6 al 11. 6 al 11. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Todas son preguntas. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Presta atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable?
¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ella anduviste, para que te pusieses en asolamiento y tus moradores para burla, llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Aquí es un panorama. Para hacer un poco, Dios está reclamando. Acuérdense que yo hablé sobre Acab la vez pasada, que era un tipo que mató, con su esposa mataron a muchos hombres, profetas de Dios, establecieron un culto a las imágenes, a culturas donde... A todo esto, ¿por qué? ¿Por qué Dios aborrecía tanto esas culturas de sacrificio y de idolatría? Porque llegaba el punto que alguna de estas culturas, por no decir la gran mayoría, y lo que voy a decir es un poquito fuerte, pero es así, tomaban algunas veces a los bebés recién nacidos y los sacrificaban a sus dioses y lo tiraban a braseros hirviendo vivos, con brasas vivos, en honor a sus dioses. Y para Dios esa cultura era aborrecible, porque la Biblia dice que Dios se adora en espíritu y en verdad. Entonces, vamos un poco a declarar un poco esto, que es interesante. Miqueas, también Micaía, en hebreo Micat, forma abreviada de Micahai o Micahau, ¿quién es como Jehová? Eso, el nombre de Miqueas significa quién es como Yahvé o Jehová. A todo esto explico para algunas personas que pueden tener la duda, que ya han expresado un poco de duda en esto. Generalmente los judíos nunca ponen las vocales en el nombre de Dios. Si ustedes están ahí, lo que se conocía del nombre de Dios eran las consonantes. Entonces, cuando se ponen las vocales es porque también a Dios se le dice Adonai o se le dice Señor. Entonces los judíos nunca nombraban a Dios porque le decían el innombrable, porque no era nombrable para ellos. Era tanto respeto que le tenían que no lo nombraban. Entonces, cuando lo escribían, no escribían para que nadie lo pudiera nombrar, no escribían las vocales. Entonces quedaban las puras consonantes y las personas se tenían que imaginar qué vocal iban ahí. Entonces, ¿de dónde nació el nombre Jehová o Yahvé? Nació de que ellos sí usaban la palabra Adonai. Adonai significa Señor. Ellos se referían a Dios como Señor. Entonces pescaron las vocales de Adonai y se las pusieron a esas letras que ustedes ven ahí, y de ahí nació la palabra Jehová. Pero el nombre de Dios nadie lo sabe exactamente. Algunos le dicen ese nombre, otros Yahvé, dije, bueno, las vocales son estas. Estoy explicando un poco que para los judíos no era posible nombrar a Dios, no lo nombraban. Entonces de ahí donde aparece quién es cómo, y ahí aparecen puras vocales que no tendrían una forma de nombrarse. Entonces para los judíos era innombrable. Ahora, sí, para que ustedes puedan entender, había muchas formas de nombrar a Dios. Cada vez que el pueblo de Dios tenía una experiencia con Dios, ellos le ponían un apellido. Por ejemplo, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Era porque en un momento ellos estaban pasándola mal y Dios proveyó y le pusieron Dios proveerá, Jehová Jireh. Jireh significa proveerá. Y así hay varios nombres, Yahvé, Jehová, pero nadie sabe exactamente el nombre de Dios. El nombre de Dios no se sabe cómo se pronuncia. Nadie sabe cómo se pronuncia. Todo, solamente los tipos que sabían algo ponían las consonantes sin poner las vocales. Al no haber vocales, tú no sabes cómo se estructura la palabra. Y era intencionalmente. De eso hasta el día de hoy
cuando un judío ortodoxo, una persona judía, está escribiendo el nombre de Dios, pone solamente las consonantes. En la escritura moderna, o sea, y en español de repente ponen la D con una coma y unas vocales más, unas consonantes más, pero no ponen, no escriben el nombre de Dios. Eso se lo explico para que ustedes sepan, porque dice, bueno, no, realmente el nombre de Dios que nosotros decimos, Jehová, Yahvé, cosas por el estilo, son supuestos porque realmente no se sabe exactamente cómo se pronunciaba. De hecho, cuando Moisés le pregunta a Dios en la zarza, le pregunta, y voy a ir a donde tú me mandas, y ¿qué voy a decir? ¿Cuál es el nombre de Dios? Entonces Dios le dice, yo soy el que soy, y no le da un nombre específico. Dile, tú le vas a decir al pueblo, el gran yo soy te mandó. Entonces yo soy el que soy. Entonces nunca hay una idea propia. Entonces cuando ahí dice Jehová, si usted se da cuenta, ahí en la escritura que tenemos ahí, Jehová, entonces usted se da cuenta que, bueno, en el caso de algunos, la J que nosotros usamos, la usan como Y, y la H y la B, y ellos la usan la W, esto de Jehová está en español y a lo que está arriba está en hebreo, o la suposición del hebreo. Ya, voy a seguir entonces. ¿Quién como Jehová? Profeta y autor del libro de Miqueas, aparentemente originario de Mareset Gat, indudablemente en Judá, no lejos de Gat, la ciudad filistea en la que dependió el pueblo natal de Miqueas durante un cierto tiempo, profetizó durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, eran reyes de Israel. Inició su carrera poco después de Oseas e Isaías, contemporáneos suyos. Miqueas, más próximo a Isaías, trata los mismos grandes temas que él, como acertadamente señaló Calvino. Hoy en día, el actuar con iniquidad, ¿qué es lo que significa actuar con iniquidad? Actuar con maldad e injusticia grande, según la RAE. La RAE es la Real Academia Española. Si yo traduzco la palabra iniquidad, la Real Academia dice injusticia y maldad grande. Hoy en día, en actuar con iniquidad, con injusticia y maldad grande, es normal para el mundo, para las personas. Usted lo ve en toda el área, en las instituciones, en el área judicial, en el área educacional, en la política, económica, en toda el área, el actuar como, digamos, en forma de maldad y con injusticia es normal. La Biblia dice en el Salmo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es decir, si los principios morales, bíblicos, están siendo destruidos y sustituidos porque están siendo destruidos, hay una gran oposición a todo lo que sea correcto, moralmente correcto o justo, y se están reemplazando los principios, y se está relativizando todas las cosas. Entonces, si están siendo destruidos y sustituidos por la visión renovada y liberal de esta sociedad que ha decidido dejar de lado a Dios para regir sus vidas sobre principios filosóficos humanistas, el hombre puede explicar todas las cosas racional o científicamente. Ese es el principio humanista. El hombre es el centro de todo. Todo lo origina el hombre. Entonces, no está el hombre y Dios, sino el hombre solo. No necesitamos de Dios, nuestra vida. Ahora, la sociedad, si usted analiza la sociedad como es ajena a Dios, es un desastre. Es un desastre. Los cuales, dice, estos principios humanistas, los cuales son cambiantes según el tiempo, según convenga, que hará el justo que desea fundamentar su vida en la seguridad y en los principios divinos, que no cambian y han demostrado que en el tiempo que edifican vidas productivas. Mire, es súper importante porque según las corrientes, cuando la sociedad se guía por principios netamente humanistas, las tendencias de la sociedad para regir su vida van a ser del filósofo que esté de moda o de las cosas que estén de moda. Si usted hace un pequeño análisis cortito, histórico, de los que estamos aquí, que somos contemporáneos, más o menos contemporáneos, nosotros vamos a visualizar la sociedad del año 60,
que tenía un enfoque de vida. El año 70, otro enfoque de vida. Los 80, otro, los 90. Y nosotros vamos viendo que la sociedad va cambiando. Y de hecho, los jóvenes llaman a las personas de su generación un poquito anterior retrógrados, porque están viviendo bajo principios. Pero cuando nos regimos por principios humanistas, estos son constantemente cambiantes. Y nosotros necesitamos la seguridad, pero la ley de Dios, las cosas de Dios, los principios divinos no cambian, son eternos. Llevamos cientos de años con los principios y eso da seguridad. Tenemos que tener la seguridad en la roca que nos estamos parando, sobre qué estamos modificando nuestras vidas. Porque si en un momento dado para algunas personas el robar no es tan malo, el mentir no es tan malo, el matar tampoco es tan malo, y empezamos a relativizar las cosas, y de repente sí, para algún momento de la sociedad se justifica. Ahora, por ejemplo, ahora, hermano, ahora, aunque usted no lo crea, hay una corriente muy fuerte, que hasta este instante esa corriente está siendo parada un poco, pero ya la balanza se está yendo para esa corriente, que es algo que para nosotros es chocante, que es dar como algo natural las relaciones pedófilas. Y hay una serie de tipos que están dando vueltas y están dando conferencias sobre dejar al niño, que si le gusta a un adulto, el niño, estamos hablando de niñito, que él pueda tener una relación sexual con un adulto. Y eso es la tendencia actual de varios filósofos. Usted te mete a internet y empieza a ver algunos filósofos, y la sociedad está volcándose para encontrar natural eso. ¿Verdad? Hay momentos en que las personas justifican. Yo me recuerdo, yo le voy a contar algo. Hace mucho tiempo atrás me pidieron una ayuda para ir digamos, asesorar a un hombre que estaba en la política, que estaba pasando un mal momento a nivel matrimonial. Yo pensé que nos íbamos a juntar en un lugar de apropiado, una sala, al final el grupo a la cual que me pidieron que acompañara lo llevaron a un restaurante. Y ya a mí eso ya me pareció extraño, porque cuando uno hace asesoramiento espiritual no va a un restaurante. A no ser, bueno, el último tiempo con mi condición yo no atendía a personas en oficina, sino que la atendía en un café, pero en una cafetería, porque no quería estar solo con damas, porque eso no se presta para muchas cositas, para que la gente hable indebidamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que nos llevaron a un restaurante y yo dije, bueno, miré lo que yo tenía en mi billetera y dije, yo podré pagar un café. Me dijo, pidan lo que quiera. Y yo veía como otros conciervos, que era un restaurante tipo parrilla, pedían cosas. Yo pedí un café, que era lo que yo podía pagar, porque no iba a permitir que el personaje me pagara. Porque eso ya te crea un compromiso. Entonces este personaje contó cómo había ayudado a una persona siendo autoridad a lograr ganarse un concurso público, siendo que él era un funcionario público. Y esta persona, en agradecimiento, le había regalado 5 millones. Y él lo tomaba como un regalo. Entonces yo miraba a mis consiervos y nadie decía nada. Y para mí eso era corrupción de arriba a abajo. Como yo no era el mayor en edad, esperé qué decían los otros. Como no dijeron nada, en un momento dije, a ver, espérese un poco, hermano, le dije a la persona, que ya lo considera, yo no sé si estoy entendiendo bien, pero lo que usted me está diciendo es corrupción. Me decía, no, es un regalo. Yo no le pedí nada, yo no le exigí nada, pero el hecho de que usted acepte eso es corrupto. Y me daba muchísimos argumentos para decirme que lo encontraba normal. O sea, por ningún motivo él tenía que haber aceptado, por muy regalo que fuera. Eso, por último, si alguien te quiere regalar algo, te da un chocolatito, que es un chocolate no es nada, ¿me entiendes? Una cosa así como un acto a la bandera, una cosita así, pero no estamos hablando de 5 millones. De hecho, a lo mejor ni siquiera chocolate. Pero lo que le estoy diciendo es que no puede ser, porque la gente empieza a encontrar en su mente normal lo que no es normal. Y yo estaba escuchando a una persona hace poco tiempo atrás, de otro país,
que decía que toda la justicia se le estaba viniendo en contra en un caso que ella tenía toda la razón y por todos los antecedentes que planteó de un negocio que tenía y cómo le había perjudicado la autoridad al tomar ciertas medidas. Entonces, ella decía, la gente del juzgado, los jueces y los involucrados están esperando que yo les dé dinero para que pueda mi caso seguir adelante. Y yo no quiero dar dinero. Entonces, pero para el resto de las personas es como normal. Mire, hace un tiempo atrás, no sé si ustedes vieron una película media chistosa, media cómica, que se llamaba De vuelta al colegio, que habla del empresario que se va a ver a su hijo a la universidad y él se inscribe en la universidad y va a las clases de economía. Entonces, cuando en una de las clases de la universidad estaba hablando un tipo que hablaba sobre cómo los gastos que se necesitaban para construir un edificio o una construcción. Entonces, él empieza a hablar de los materiales, de aquí, de allá. Entonces, el hombre que era empresario se reía y decía, no, le dijo, hay que considerar el pago al sindicato, el pago al inspector de obra, el pago, eran puros pagos corruptos. Entonces le decía, así no se trabaja, le dijo el profesor, le dijo, así no se debería trabajar, pero esa es la realidad, le dijo. O sea, es chocante escuchar eso, de ver tanta corrupción y que eso se normalice. Bueno, para Dios no. Entonces Dios dice en el Salmo 11:3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque la persona que más sufre en una sociedad corrupta, donde todas las cosas se empiezan a humanizar, es la persona que quiere andar bien, porque a cada paso se encuentra con algo. Y algunas veces, algunas personas somos ridiculizadas con nuestro pensamiento, considerados tontos, ¿verdad? Esta realidad la conocemos todos, porque pasa por, pero, ¿qué pasa si esta forma de actuar inicua contamina a los creyentes y se establece en la iglesia de manera sutil y relativamente encubierta? Si empieza a ser normal actuar con iniquidad y la voz interior del Espíritu Santo es silenciada y la voz exterior del Espíritu Santo es ignorada, porque hay una voz interior y una voz exterior del Espíritu Santo. La voz que me habla a mí y una voz que es la evidencia de lo que está pretendiendo decirnos el Espíritu Santo. Es ignorada, entonces la iniquidad pasa a ser autoaceptada como normal en la manera de actuar. ¿Qué está pasando en la iglesia hoy en día? Miqueas nos recuerda cómo volvernos a lo que Dios quiere de nosotros. Dice del 6 al 8, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión al fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Entonces Miqueas dice, oye, ¿tú crees que todas esas ceremonias religiosas en las cuales participa le agradan a Dios? ¿Eso es lo que agrada a Dios? Tú tienes una vida completamente inicua y vas y te presentas al altar para agradar a Dios con todas esas cosas. Entonces, es cierto, hay cierta ceremonia, hay cierta liturgia, pero la liturgia es una manera de enseñar todas las cosas que Dios estableció en lo que es liturgia, es una forma de enseñar. Cuando el judío tomaba un limanito y lo degollaba por sus pecados, eso era una enseñanza que tenía que darle aquí a la persona y acá en el corazón. Decía, alguien pecó, alguien murió, el pecado trae muerte. Y era para que la persona entendiera que su vida iba a ser afectada por el pecado. Y todas las demás cosas, el ungir, el aceite, la ofrenda, todo eso eran símbolos de enseñanza, eran formas en que Dios, formas pedagógicas en que Dios nos quería decir algo, porque Dios no necesita holocausto, Dios no necesita ofrenda, Dios no necesita nada de eso. Era para nosotros y por nosotros. Entonces, si tú crees, dice Miqueas, que tú vas a agradar con holocausto, con ofrendas, dice ahí, dice, con arroyos de aceite, tú estás equivocado. Y después dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, dice, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tan simple como eso.
hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En los versículos 6 a 7, una cosa que está clara es que debemos presentarnos ante Dios y adorar. Y que ante la presencia de Dios no nos presentamos sin llevar algo. ¿Qué podemos llevar que agrade a Dios? Dios manifiesta a través de los profetas que la ofrenda o sacrificio es un acto de adoración comprometida y agradecida. Y es como consecuencia de una relación con Dios. La ofrenda o cualquier tipo de sacrificio por sí solo no puede agradar a Dios, sino va incluido el ofrendante. A la larga, a Dios no le interesa tu ofrenda, lo que le interesa es tu vida. Yo presento mi vida ante Dios, yo me presento. Entonces, yo me presento con mis manos con actos de justicia y misericordia, una vida que tenga actos de justicia y misericordia. Muchas veces ignoramos presentarse ante Dios. Hay cosas que son mandamientos que Dios te mandata con respecto a lo que es hacer un ofrendante, pero no es determinante. No nos equivoquemos, esas cosas no son determinantes. No es que yo a través de esas cosas, no, Dios ahí dice lo que Dios quiere de ti. Hacer justicia, amar misericordia y temer al Señor. Ahí en la foto anterior, si usted se da cuenta, en la foto anterior, si usted se da cuenta ahí, tenemos la ofrenda de Caín y Abel. Hay muchos que dicen que la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios, porque Caín no dio lo mejor. No. Eso no fue la causa por qué la ofrenda de Caín fue rechazada y la ofrenda de Abel fue aceptada. Porque la ofrenda de Caín fue la ofrenda sin él. La ofrenda de Abel fue la ofrenda con él. Porque lo que Dios quiere es nuestro corazón. Lo que Dios ama de ti es tu corazón. Es a ti que Dios ama, no lo que tú tienes, porque todo lo que tú tienes es de Dios, incluso tú. Pero Él ha decidido que lo más lindo que un hombre puede entregarle a Dios, lo más grande, es su voluntad, porque lo único que no tiene Dios de ti es tu voluntad, porque Dios decidió darte la voluntad a ti, no intervenir en tu voluntad, porque Él quiere que tú le ofrezcas tu voluntad a Él como ofrenda. No quiere forzar, Dios no fuerza a nadie. Por eso el mundo dice, ¿por qué Dios no interviene? Dios nunca va a intervenir porque Dios no violenta voluntades. Dios ya presentó un plan claro y preciso para la humanidad. Se está presentado. Dios no obliga a las personas a amarlo. No obliga a las personas a buscarlo. Entonces, cuando yo me presento ante Dios, lo más grande que yo le puedo dar a Dios es mi voluntad. Mi voluntad. Es lo más grande, no hay ofrenda más grande. Entonces, cuando yo me presento con una ofrenda a Dios, Él quiere que la ofrenda no vaya, dice, con mi mano vacía. No es un objeto, no es yo mismo presentado en esa ofrenda. Veamos un poquito más. Dice, el versículo 8 es el centro de la palabra de Dios para hoy día, ya que nos vuelve a situarnos en lo que espera Dios de nosotros. Sin embargo, el profeta se lamenta porque está claro que Dios ya nos ha hecho saber lo que es bueno. Es decir, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y la demanda de Dios para nosotros es que solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante Dios. Mire, en Deuteronomio 10, no lo voy a buscar ahora, en Deuteronomio 10, lo que Dios pide es que le temamos, que le amemos, que andemos en sus caminos, que le sirvamos con todo nuestro corazón. Y si usted va, lee Deuteronomio 10:1 y dice, ¿qué es lo que pide Dios de ti, hombre? Dice que le amemos, que andemos en sus caminos, que le sirvamos con todo nuestro corazón y alma y que le temamos. Luego agrega que guardemos sus mandamientos y estatutos. Eso es lo que espera Dios. Usted va a Deuteronomio 10 y el primer versículo dice, hombre Dios, ¿qué espera Dios de ti? Dios no espera cosas extrañas, dice, el Señor no ha cambiado, sino que su demanda está relacionada con la mínima demanda de las circunstancias inicuas en que vivía el pueblo de Dios. Que te apartes del mal, de hacerle mal a tu prójimo. Solamente hacer justicia. El robo, la estafa o el engaño al hermano o a cualquier persona era la práctica común y permanente de este pueblo. El robo, la estafa y el engaño era una práctica común, según lo declara el versículo 10, 11 y 12. Por lo tanto, Dios hace el llamado a dejar esta práctica y solamente hacer justicia. De hecho, ¿se acuerda que dice que tenían la balanza arreglada? ¿Cuántas veces usted
ha salido sospechando cuando va a comprar algo y dice, hay un dicho aquí en Chile que decíamos, me hicieron huevo pato. Nunca supe por qué huevo pato, pero era como me engañaron, ¿verdad? Entonces, el fondo de la cosa es que muchas veces salimos de un negocio con una sensación de que la balanza está recontra regla. O cuando fuimos a la feria, siempre tenemos la sospecha de, pucha, ¿el kilo será kilo? Bueno, la gente siempre son pocos los que andan en lo correcto. Entonces decía que el pueblo de Israel, la balanza está arreglada para no dar lo correcto. Y lo dice en el texto. Entonces, el engaño, el robo, la mentira, era una práctica común. Y eso Dios no lo quiere. Dice amar misericordia, dice amar misericordia. La misericordia es la tendencia a inclinar el ánimo o el corazón para compadecerse de aquel que está en miseria por su error y pecado. Es decir, inclinar el corazón con el propósito de restaurar al caído y no sentenciarlo y hundirlo más, que eran las prácticas de los que se creían mejor que otros. Dios no quiere, Dios ama a sus ovejas perdidas. Dios lo único que desea es buscar. Jesús lo dejó claro cuando dice que Jesús deja a las 99 ovejas por ir a buscar a una. Dios ama a las personas padres. Dios quiere levantar a los que están caídos. Dios quiere levantar a los que están pasando malos momentos. Dios no se agrada de aquellos que pisan al que está caído, que ya sea por sus errores o por sus pecados, cayó y que el resto baile una cueca sobre él. Dios no se agrada de eso. Dice, ama misericordia. Y amar misericordia es decir, yo veo al que está complicado, que la pasó mal, que cometió un error. Ya él mismo ya tiene su propio castigo en su conciencia, en lo que pero yo no voy a sentirme mejor que él y voy a hundirlo más, sino que él quiere que yo ame misericordia, que yo ayude al que está mal a levantarse. Dice, inclinar el corazón con el propósito de restaurar al caído y no sentenciarlo o hundirlo más, que eran las prácticas de los que se creían mejor que los otros. Que eso es un botón de muestra, es cuando la mujer que fue pillada en el acto mismo de adulterio es arrastrada para ser muerta. Y Jesús destapa esas conciencias adormecidas, diciendo, el que de ustedes, el que esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Entonces ellos empezaron un análisis interior y se dieron cuenta que eran más pecadores que la mujer que querían apiedrar. Pero eran tan cínicos, tan hipócritas, que es una tendencia natural de todos los seres humanos. La hipocresía de todo, incluso los que estamos escuchando aquí, que Dios tiene que cambiar nuestro corazón. De repente de ser capaces de nuestra boca de juzgar a otras personas, siendo que nuestra vida no es mejor que la de las otras personas. Y que en nuestro interior, en nuestra conciencia interior, en nuestro ser, sabemos cómo somos. Sabemos cómo lo que tenemos. Por lo tanto, como sabemos, no deberíamos tener una tendencia a amar misericordia. Veamos, dice, el texto no dice hacer misericordia, no dice hacer misericordia. Dice, sino amar misericordia, que significa considerar la misericordia como una virtud muy de Dios, que nosotros debemos admirar y amar porque es parte del ser de Dios, porque Dios es amor. Amar misericordia, considerar una virtud, algo que yo quisiera tener, ser misericordioso debería ser algo que yo quisiera tener, amar misericordia, desear, no hacer misericordia, no como un acto que está fuera de mí, está lejos de mí, apartado de mí. No. Amar misericordia significa que yo quiero incorporar la misericordia a mi vida, que es parte esencial de Dios. No es que un día voy a hacer un acto de misericordia y después nunca más, no. Humillarte ante tu Dios, esto significa abatir el orgullo y la altivez, significa reconocer las limitaciones y debilidades, significa rendición y sumisión ante tu Dios. O sea, yo voy ante Dios, bueno, y hay tanta gente que alza su mano con ira contra Dios, algunos, yo les conté que una de las visitas a España, cuando estuve ahí y escuché a algunos españoles referirse a Dios, a mí me compungió el corazón. Porque las personas decían, me hago en Dios, pero lo decían de algo horrible, una forma horrible. El español tiene una forma de decir y blasfemar contra Dios, ¿verdad? Que era fuerte. Entonces, para mí fue, entonces,
una forma irrespetuosa y de rebelde. Entonces, algunas veces estamos llenos de orgullo. O sea, hay cosas que nosotros no somos Dios, hay cosas que nos quedan grandes, hay momentos que no podemos resolver los problemas, hay personas que no hayan cómo cambiar en su relación con su esposo, con sus hijos, con su esposa. Hay personas que no saben ya relaciones laborales. Somos incapaces algunas veces y algunas veces creemos que lo estamos haciendo muy bien. Humillarse ante Dios tiene un solo punto, una palabra que dice reconocer las limitaciones. Soy un ser limitado, pero Dios me puede ayudar en mis limitaciones. Dios me puede hacer que yo mejore muchas cosas. Entonces, eso es humillarse. No sentirse todo. Hay gente que no tiene idea y en su vida ha pedido perdón. En su vida se ha acercado a decir, sabes, reconozco que me equivoqué. Sabes, me equivoqué. Y quiero pedirte perdón y quiero ver cómo yo puedo resolver el daño que te he hecho. En su vida ha pedido perdón porque están tapizados o embarnizados o tienen una coraza de orgullo. Porque reconocer un error no los dignifica, sino que a ellos lo hace sentir débil, expuesto. No, hermano, el reconocer un error nos hace más humanos y nos permite superar nuestras limitaciones a partir del reconocimiento, porque nadie puede cambiar si no reconoce su limitación. No puede. Yo parto de una base, así estoy, yo tengo que reconocer dónde estoy para llegar donde quiero llegar. Si no, no hay cambio, porque si no reconozco voy a estar siempre aquí. Hay personas que consideran que el orgullo y la vanidad y la altivez es una virtud. No, hermano, no son una virtud. Yo quiero preguntarle a algunos de ustedes cuántos problemas han solucionado con su orgullo. Y les puedo decir que han empeorado las cosas por orgullo que por solucionar. Pero les puedo decir que con humildad usted ha resuelto más cosas que con orgullo. Se lo puedo ejemplificar. Cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, ignorando la corrección de Dios, actuamos sin depender de Dios. No obedecemos lo que nos ha ordenado. Entonces no nos estamos humillando ante Dios, sino que estamos en rebeldía. En rebeldía. El versículo 9, Dios anuncia una advertencia y que a la vez es un tremendo consejo de amor. Es sabio temer a Dios. Hermano, no es temor de miedo, así andar con miedo que Dios me va a castigar, no. Temer a Dios significa un temor referencial, un respeto. Eso, cuando hablamos de temor a Dios, no estamos hablando de miedo, estamos hablando de un reconocimiento reverencial de lo que es Él. Cuando la gente dice, tú no tienes temor de Dios, tú no tienes respeto, eso es lo que está hablando. Porque Dios no quiere que nosotros andemos aterrorizados de Él. ¡Ay, me va a caer un rayo del cielo! No, no es eso. Él dice, es un consejo de amor. El sabio temer a Dios, tu nombre, porque enseña a considerar el castigo y la enseñanza que hay detrás de este castigo y a considerar que Él estableció el castigo, es decir, Dios, para conocer un poco más su carácter y entender que la rebelión es algo que aborrece el Señor. Respeto. Y algunas veces, cuando hablamos de castigo, no es que Dios ya tiene todo preparado. Tú haces esto y te va a acontecer esto. No porque Dios diga, esto es lo que te voy a darte porque es lo que tú mereces, sino que las consecuencias de nuestras acciones en forma natural traen eso. Así es, aunque usted no lo crea. En los versículos 13 al 16, las consecuencias de la iniquidad y la rebelión contra Dios es vivir en permanente necesidad, no solo material, sino también espiritual. Hay gente que no tiene necesidad material, y digo yo, está, pero algunas veces la necesidad espiritual es grande, muy grande. El vacío interior es necesidad interior. Dice no solamente material, sino también espiritual, ya que Dios asola, enflaquece y hiere por causa del pecado. Esto no es más que un estado de debilitamiento físico y espiritual. Además, la sentencia de Dios nos enfrenta a la dura realidad de comer y no saciarnos. ¡Wow! ¡Qué terrible eso! Comer y no saciarnos.
de caer en abatimiento y depresión para culminar siendo robados en el fruto de nuestro trabajo. Dice, vas a plantar, pero otros van a comer tu viña. Hermano, por muchos testimonios que yo he podido ver y ser testigo, y otros porque me lo han contado, he podido ver que muchas veces el dinero mal habido se va por entre medio de los dedos. Y algunas veces otros aprovechan, mire, hace muchos años atrás, y esto es un cuento cortito que se va a hacer. Esto está, usted lo puede buscar en la televisión, en Biography. En Biography está este asunto y está en español, Biography, que es un programa que hace biografías. Y está la biografía de, ay, no me puedo acordar en este instante, de la mujer que pidió que se sacara a Dios de los colegios en Estados Unidos. Ella era una americana atea, pero tenía una América sin Dios, hizo la organización América sin Dios. Y ganó el juicio, y a partir de ese juicio, Murray creo que se llama, ella ganó un juicio, y esta mujer tenía una organización y contrató a algunos empleados. Ella tenía dinero, recibía dinero, y esta dama en particular, que tenía esta organización, uno de sus empleados que ella contrató era un tipo que era un bandido bien bandido, con otro más. Con su socio, a todo esto, para desgracia de ella, supuestamente para desgracia de ella, para mala suerte de ella, no sé cómo explicarlo, uno de sus hijos se convirtió al Señor y fue pastor. Y ella declaró que no lo quería saber ni lo quería ver en pintura. Y ella tenía la custodia en ese tiempo de la hija de este muchacho, de este hombre. Bueno, al final y al cabo, uno de estos bandidos la secuestró a ella. La secuestró, la tuvo por meses en estos hostales que hay en Estados Unidos para sacar dinero. A la larga ella fue secuestrada con su hijo, con su otro hijo, tenía 2 hijos, y con su nieta. Los bandidos lograron el dinero, sacándolo de a poco, lograron el dinero, y lo escondieron en una especie de container, de estas bodegas que hay container. Lo escondieron ahí. Todas las cosas que habían sacado, hasta joyas y cosas así, en un container. Mataron a la mujer, mataron a todos, y a la mujer la descuartizaron. La policía no tenía idea qué había pasado con ellos. Muchos habían dicho que grupos reaccionarios cristianos ortodoxos habían hecho algo, la habían matado y habían hecho algo contra ella. La gente no tenía idea qué es lo que había pasado. Miren la cosa, estos tipos que mataron a esta mujer, le guardaron las cosas en la bodega, sin que ellos subieran. En la noche, un grupo de adolescentes entró a robar ahí y se llevaron todo. Estos secuestradores no pudieron gozar del dinero mal habido porque se lo robaron a ellos, unos adolescentes. Y muchos años después encontraron el cuerpo de la mujer, producto de unas cosas, y la identificaron porque ella tenía una placa metálica en la cadera, y cada placa tiene un número. Y esos números están guardados en un registro de prótesis. Y la prótesis correspondía a ella. Y todo lo que había pasado. Entonces, lo que le estoy diciendo, que uno piensa, y uno, a todo esto, no había ni una persona, el tipo que ella había contratado, era un tipo que ella ni siquiera se preocupó, era un bandido que era simpatizante de la causa de ella, pero el hombre era un tipo, un convicto, un delincuente que ella haya tenido. Además, esta mujer, a modo de paréntesis, ya para ir cerrando, a modo de paréntesis, esta mujer era tanto su bronca a Dios que el primer viaje lunar que hubo, la primera salida de un cohete hacia el espacio, y la primera transmisión del espacio, se acordó que lo que se iba a leer era un texto de la Biblia, que iba a ser la primera transmisión. Entonces esta mujer hizo una demanda contra eso, que no estaba de acuerdo que la primera transmisión fuera, y el juez tuvo una respuesta tan brillante, le dijo, mire, yo no tengo jurisdicción en el espacio, solamente en la Tierra, así que me declaro incompetente y no puedo dictar sentencia de esto. Fue muy chistoso y cómico, y al final igual se leyó la cosa, pero
Entonces, que muchas veces tú no vas a gozar del fruto porque te van a robar como robo hormiga y cosas así, y es lo que Dios no quiere. Hay gente que tiene muy poquito y hace muchas cosas, hay gente que tiene mucho y no hace nada. ¿Cómo se revierte o evita esta situación, aunque parezca difícil de creer? La demanda del Señor es muy simple. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué cosa más simple, tan simple. Dios no es un Dios que te la pone complicada. Dios no es un Dios que te la pone difícil. Solamente hacer justicia, amar misericordia y como dice ahí, tener un cierto temor a Dios. Así que yo estoy terminando esta parte porque ahora vamos a tener la cena. Yo me he propuesto no terminar tarde con ustedes para respetar su tiempo. Voy a parar para si alguna persona quiere decir algo, hacer una pregunta. Vamos también a estar accesible a eso. Entonces, ahí paré la grabación.